tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Minería en Positivo. Vamos a estar a partir de este momento charlando sobre cuestiones vinculadas, por supuesto, a la minería y, como siempre, acompañado por José de Castro Alem en la conducción. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a todos los que nos siguen. Buenas tardes en las redes sociales también. Manden sus mensajitos, siempre le insistimos. No manden solo mensajes de voz, que manden también por escrito. Y estamos para contestar y para conversar acerca de la minería, para mostrarle a la minería cómo tiene que ser en positivo y generar nuevas posibilidades a partir de ella, ¿no? Así es. Nos encuentran, como decíamos, en redes sociales como LinkedIn, Facebook, X, TikTok. ¿Qué me está faltando? Instagram YouTube. Y YouTube, donde pueden ver el programa completo y también como medio soporte por FM del Solar 95.9 en vivo y en directo, y después las repeticiones los miércoles y los viernes por la 95.9 en horario de 6 de la tarde, pero además también por internet, el streaming de audio de la radio en fmdelsolar.com.ar. Y agradecemos, como siempre, José, a quienes nos acompañan y que hacen posible que podamos estar al aire y llegar a través de las plataformas al amplísimo público que cada vez es más, y que son la Cámara de Minería de Salta, Tamar Mining y Remsa, que se sumó Remsa hace poquitito como sponsor, que le agradecemos desde ya por sumarse y por creer en el proyecto de Minería en Positivo. Claro, no tenemos más porque no tenemos espacio. No, mentira. Los que se quieran sumar son bienvenidos. Bueno, así es. Bueno, adelantemos quién nos visita en el programa de hoy y hagamos también nuestra introducción habitual de cada programa tratando temas generales. Vamos trayendo amigos de la minería. En definitiva, no porque sean amigos de la minería van a venir acá, todos los que no consideren y que tengan y que quieran decir algo como ya fue, vengan y se sumen, pero principalmente amigos, digo, porque hemos ido creando en conjunto a lo largo de los años. Tal vez la señora tiene menos años que yo, pero generando amistad y haciendo cosas en el sector. Y contando un poco de qué significa la familia minera, porque en definitiva, cuando uno entra en un sector como que como lo queremos mostrar en positivo, muchas veces tiene que involucrar a la familia. Lo habíamos hablado con Miguel hace un rato, con Miguel Peral, y también con otras familias que vinieron, de que si uno quiere ser minero muchas veces es casi un sacerdocio, diría yo, así que de alguna manera empieza a interrelacionarnos. Hoy vamos a tener a Elisa, que va a tener la oportunidad de contarnos. Ya vamos a hacer una presentación un poco más formal, pero mientras tanto podemos hablar algo de la coyuntura y de lo que pasa hoy en día en la minería, ¿no? Habíamos comentado el tema del litio y me quedó un tema que no es menor, que hace poquitito también vemos que el cobre está en el día a día. Y comenté de que potencialmente existe la posibilidad de que se vuelva a abrir la minería en Mendoza. Hubo una audiencia pública en Malargüe, en todo lo que es el departamento sur de Malargüe, el día sábado, que arrancó a las 9 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde, con diferentes presentaciones y que va a ir avanzando. Hay 35 prospectos potenciales para desarrollar en Malargüe, lo que sería muy bueno para el país, muy bueno para Mendoza, muy bueno para todos, en definitiva. Y me parece muy interesante porque aquellos movimientos que en algún momento por falta de conocimiento, por falta de costumbre, tienen un poco de resquemor, con argumentos científicos, con conocimiento, con mostrar realmente lo que significa la minería. Toma tiempo porque no son conceptos simples. Empieza a revertirse una situación muchas veces mal entendida, mal comunicada, y que puede ser muy nociva, en particular en este caso para la provincia de Mendoza, pero para todo como y que le ha perjudicado respecto, por ejemplo, de San Juan, ¿no? Que ha crecido mucho, y Mendoza como que se quedó atrás, ¿no? Pero bueno, históricamente cuando vino la minería todo el mundo se asentaba en Mendoza, y Mendoza era como la sede para el potencial para la minería, y ha sido Cuyo, pero en particular la zona del sur de Mendoza, un lugar con potencialidad para muchísimos minerales tremendo. Entonces, Dios quiera que esto ocurra y que sigamos trabajando para lograr lo que se llama la licencia social, pero de ahí en más generar compartir valor con la gente y que podamos ir generando una minería positiva, ¿no? Así es. Bueno, y hablabas de la familia minera, y no es ese cliché que se utiliza para hablar de la familia ¿no? Somos una familia. Realmente a mí me ha tocado conocer a mucha gente que vos nos presentaste, nos trajiste al programa,
que están vinculados directamente con lazos familiares en serio, ¿no? Absolutamente. Que se trabaja en familia, el caso de Carlos, de Miguel, perdón, que entrevistamos en el programa anterior también, ¿no? Uh-huh. Toda la familia involucrada en la cuestión de la minería, y que en un comienzo eran pocos, ¿no? Los que se animaban a explorar, a aventurarse, a arriesgar capital, y que lo hacían desde la nada, ¿no? Empezando de cero prácticamente con el apoyo de la familia, muchas veces, ¿no? Y esto que lleva también a que las condiciones muchas veces de la minería, que son exigentes por la geografía, por el clima, por las distancias y un montón de otras vicisitudes, hace que también se forme una comunidad muy cercana, ¿no? Muy Empezamos fraterna. a compartir valores, a compartir principios éticos, pero también principios de trabajo. Y bueno, y es el caso de nuestra invitada de hoy también, que en particular vamos a hablar sobre uno de los tantos aspectos que está relacionado a la minería, pero esta relación que tiene, al ser la minería un trabajo justamente con la madre tierra, uh-huh. La relación que tiene con la naturaleza, el ecosistema, el tema de la parte ambiental y la parte social. Por minería supuesto. Y ambiente que son indivisibles, obviamente, ¿no? Y dentro del ambiente, las comunidades, la gente, evidentemente. ¿La presentamos? ¿La saludamos? Presentamos a Elisa Cosi. Bienvenida, muchísimas gracias por visitarnos. Hoy me tiró una frase y me decía, estoy retirada. Le digo, pero no estás retirada, Elisa. O sea, en definitiva, Elisa tiene una vasta trayectoria trabajando principalmente en todo lo que significa ese apoyo que necesita la minería en trabajar con el medio ambiente. Pero bueno, puedes contar un poco cuál ha sido tu actividad con la minería en estos años. Bueno, primero gracias, buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Me encanta poder hablar estos temas, me encanta que haya programas que se ocupen de contar estas cuestiones y que sea abierto para los dos lados, digamos, para uh-huh. los sí, para los que tienen dudas o los no. Por supuesto. Todos podemos expresar nuestra posición respecto de estos temas, eso es muy bueno. Es así, yo trabajo en cuestiones mineras hace ya más de 16 años. Empezamos como un grupo de chicas, éramos cuatro en nuestros comienzos, que no estábamos muy conformes con nuestro trabajo en la administración pública, sentíamos que nos faltaba, que teníamos un techo más importante que alcanzar, entonces decidimos como lanzarnos al vacío y empezar esta actividad. No fue fácil al comienzo, pero de alguna manera esto de la palabra y de los amigos, como vos bien mencionás, nos abrió las puertas hacia muchos lugares, porque todavía nosotros podemos confiar en el otro a partir de una palabra o, uh-huh. del teléfono que lo llamás y decís, che, ¿te acordás de mí? Bueno, eso a nosotros nos sigue abriendo puertas. En otros países eso ya no ocurre. Es verdad. No te atienden el teléfono. Pero acá a nosotros nos permitió avanzar y crecer en un sector en el que había como grupos consultores externos de otros países muy sólidos, pero localmente como que no había una fortaleza profesional en un grupo consultor. Sí había muchos consultores individuales. Nosotras congregamos un grupo, partimos de la premisa de trabajar en un grupo consultor uh-huh. sobre la base de la necesidad de la multidisciplinaridad en los estudios ambientales. Uh-huh. Muchas veces forma parte de la poca credibilidad de los estudios el hecho de que intervengan dos profesionales o un profesional y que no necesariamente o en general no tiene las competencias para abarcar todos los aspectos que tiene que tener un estudio de impacto social y ambiental. Uh-huh. Entonces nosotras nos jactamos, de alguna manera nuestro fuerte es tener esos equipos de personas que abarcan todos los aspectos. Claro. El aspecto duro de la ingeniería o de la geología o de la arquitectura, de la parte específica del proyecto, profesionales vinculados al área ambiental, biólogos, licenciados, ingenieros en recursos naturales para trabajar sobre las líneas de base, sociólogos, antropólogos, arqueólogos para los aspectos sociales. Y yo siempre digo, el estudio de impacto es como una serie de cajas. Una caja inicial que es el estado del ambiente antes de que ocurra nada. Para vos poder describir ese estado del ambiente necesitas todas las disciplinas que hacen a entender
cómo funciona ese sistema, porque no es que alguien te cuenta si hay un río, si hay un cerro, a qué profundidad está el agua, no, todo eso es un sistema que va a tener alguna consecuencia cuando ocurre un proyecto, que es la siguiente caja, el proyecto explicado en toda su extensión y detalle, con todas las acciones identificadas de ese proyecto que te permiten saber qué puede, digamos, cuáles de esas acciones tienen que ver con esos distintos componentes del ambiente que vos explicaste antes. Ahora, la tercera caja son los impactos. Esas acciones sobre ese sitio producen efectos. Esos efectos son los impactos. Hay metodologías para cuantificarlos, hay impactos negativos, positivos, moderados. De acuerdo a la metodología que se usa en la caracterización, esos targets de impactos te generan la necesidad de intervenir. Esa necesidad de intervenir es tu plan de gestión ambiental. Es decir, yo genero impactos con esta actividad. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué hago con esos impactos? Bueno, te lo cuento en el plan de gestión. Entonces, ese plan de gestión abarca todo tipo de aspectos, todo tipo de componentes. Es un poco denso para explicarlo con terminología técnica, pero bueno, básicamente este es el esquema y abarca cada uno de los componentes. O sea, vos decís, voy a tener impactos en el agua, ¿qué voy a hacer respecto a eso? Impactos sobre el aire, sobre el suelo, sobre las comunidades. También vas a tener impactos sobre el empleo, sobre las rutas, sobre la demanda de servicios, bueno, una serie de cosas. Todo eso se pone en valor y se gestiona. Ese es como la moraleja del estudio de impacto. Para eso sirve el estudio de impacto. Y todo eso te va a determinar si la actividad es viable o no. Porque te puede pasar que una vez considerado todo el proyecto, el estudio, el ambiente, las medidas, los impactos, digas, mirá, no hay forma de que hagas este proyecto de esta manera en este lugar. Entonces ahí viene la importancia del profesional ambiental en trabajar muy seriamente y firmemente en ese sentido. Nosotros hemos recibido andanadas de críticas durante todos estos años. Lo primero que te dicen es, las consultoras escriben lo que la empresa quiere. De ninguna No es así. De ninguna. Nosotros por lo menos no. Claro. Y mucha gente que conozco no. El 99% te digo que no. Porque este es un ámbito muy pequeño. Nos conocemos todos. Entonces, vos no podés poner en juego ni tu ética profesional, ni lo que decían ustedes, tu familia, porque vos tenés una cara en un ambiente. Entonces no hay forma de que vos seas trucho, digamos. No se sustenta el ser trucho. Además de que uno está convencido de que seriamente es como deben hacerse las cosas. Claro. Entonces, esa es una parte compleja de los estudios porque implica una larga negociación con las empresas, muchas veces de meses. Nosotros hemos tenido casos emblemáticos de proyectos en salares muy sensibles que nos ha llevado meses trabajar con los ingenieros de proyecto para convencerlos cuál era el sitio donde el proyecto era posible. Claro, ¿dónde se podía emplazar? ¿Dónde se podía emplazar? Y eso también lo puedes hacer porque generaste información al respecto. Si vos no conoces el sitio, no puedes tomar decisiones. Entonces, verdaderamente es algo muy complejo, muy maravilloso, porque no hay dos proyectos iguales. Aunque hagas 2 estudios de impacto de 2 edificios vecinos, no va a ser igual el estudio de impacto. Entonces, eso está muy bueno porque todo el tiempo te obliga a pensar, a imaginar, a resolver. Así que bueno, es un ejercicio fantástico y el trabajar interdisciplinariamente, cada uno aporta su visión. De hecho, para construir, por ejemplo, los impactos, se hace un taller multidisciplinario donde cada uno, de acuerdo a la metodología que usás, aporta su visión. Entonces, no es que yo digo cómo es la cosa, sino que se construye en equipo y eso genera una riqueza y una posibilidad de certeza mucho mayor. A pesar de que, la última
frase. Sí. Los estudios de impacto son predictivos. Ajá. Vos haces futurología con un estudio Claro. de impacto. Después corroborás con el diseño que haces en el plan de gestión ambiental de las medidas de control, de los monitoreos y todas esas cuestiones. Ahora, estas exigencias, estamos hablando, ¿no?, en materia de presentación de estudios de impacto ambiental para las empresas mineras, ¿se da en otros rubros, en otros ámbitos también, en otras escalas? Porque digo, toda intervención del hombre sobre el ambiente tiene un impacto, obviamente, como lo señalabas al comienzo, positivo, negativo, moderado, más, menos. Pero cuando se hace un barrio, por ejemplo, ¿no?, y que ha crecido tanto, por ejemplo, la ciudad de Salta hacia las afueras, ¿no?, y que ha ganado incluso hasta áreas que antes eran muy vírgenes, ¿no?, en cuanto a la presencia humana masiva, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la zona oeste en el área metropolitana de Salta. ¿Se piden también este tipo de estudios, estos impactos? ¿Se hace cuando se hace un dique, una represa, una ruta? Absolutamente. Siempre. Mira, Salta tiene una normativa, digamos, cada provincia maneja la normativa en relación a sus recursos. Vos tenés una ley de presupuestos mínimos general, nacional, que te baja algunas líneas, la Ley General del Ambiente, que te baja algunas cuestiones como de fondo. El manejo y la pronunciación respecto de los recursos naturales es potestad absoluta de las provincias. Entonces, en el caso de Salta, nosotros tenemos una ley ambiental que es la 7070, que es como la ley madre. Esa ley establece taxativamente en unos anexos cuáles proyectos llevan estudio de impacto ambiental y cuáles llevan declaración jurada, que es como una categoría más bajita, más tranqui, digamos, de la descripción. Y en los que están como en un gris, te dice que la autoridad es la que te puede resolver. Vos presentás una suerte de declaración y la autoridad establece, en base a la información que vos le entregas, si merece un estudio de impacto o si merece una declaración jurada. Esto a nivel provincia. Cada municipio, a su vez, bajando en la pirámide, tiene también la potestad de hacer estas regulaciones, siempre por encima de la 70-70, digamos, nunca por debajo. Por la cuestión de las autonomías. Exacto, exacto. Además, vos no podés regular en menos. Entonces, como esta es la ley de presupuestos mínimos nuestra, que no es de presupuestos mínimos, pero es una forma de decir, de ahí para arriba. Entonces, por ejemplo, tenés tanta diversidad como municipios tenés en la provincia. Hay municipios mucho más comprometidos o que le han asignado mucho más recursos al tema y tienen un código ambiental como San Antonio de los Cobres, una serie de ordenanzas que te regulan hasta el ruido ambiente que puedes emitir, en el caso de Salta Capital, tiene su propia caracterización en relación a los estudios de impacto, cuáles estudios de impacto merecen, cuáles actividades merecen estudio de impacto, cuáles actividades merecen estudio de impacto con audiencia pública, cuáles no, cuáles merecen solo una declaración jurada. Eso está muy regulado y es una fortaleza de los consultores conocer eso para poder asesorar bien a la persona que te está solicitando ayuda al respecto, digamos. Está muy regulado. Ahora, eso en cuanto a la generalidad de los proyectos. En cuanto a minería específicamente, tenés todas las regulaciones que se te ocurran, muchas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y también vale esto para cada una de las provincias, no tanto para el tema municipal acá, porque en general no se meten con estas cuestiones a menos que sea solo en los áridos o para cobrarte alguna tasa que sirve para que el municipio tenga más recursos. Algún ingreso. Discutible o no. Pero en general con el tema de fondo de la cuestión ambiental minera no se meten en la parte regulatoria porque saben que está como muy ajustada. Esto que yo te contaba de la generalidad, las empresas presentan antes de hacer su actividad un estudio de impacto, se aprueba y ya está. Probablemente, dependiendo de la complejidad de la actividad, vos tengas que presentar a la autoridad periódicamente un plan de monitoreo. Por ejemplo, en el parque industrial, si vos tenés una fábrica de baterías, esa empresa, para renovar su CAM, su Certificado de Aptitud Ambiental Municipal, todos los años
tiene que presentar un resultado de monitoreos comprometidos. Y ellos todos los años tienen que renovar el CAM porque es una actividad que genera residuos peligrosos. Una empresa que fabrica, no sé, fideos, por ejemplo, no. Claro. No tiene ese problema, porque no tiene ese vínculo complicado, digamos, con las cuestiones ambientales. Ahora, entonces, sí. ¿Estos estudios de impacto ambiental tienen que contemplar todo el desarrollo del proyecto o se tiene que hacer algún reajuste? Porque supongamos, ¿no? Uno presenta un proyecto y ese proyecto comienza a crecer y cada vez hay más gente, hay más actividad, hay más rutas, más infraestructura que se necesita. ¿Cómo es? Yo cuando lo presento es para todo el proyecto ideándolo a futuro, de acá a 10, 15, 20 años. En general sí. ¿O tengo que hacer algún tipo de corrección? Para estos proyectos generales, la realidad es que vos presentás una sola vez el estudio de impacto. Para el caso minero no. El caso minero, por eso quería hacerte la distinción. En el caso minero en particular, vos presentás el estudio de impacto haciendo esta futurología que yo te decía, donde vos necesitas un nivel de desarrollo del proyecto importante. En general, muchos de los proyectos tienen retrasos en la aprobación de los estudios de impacto porque el nivel de desarrollo de los proyectos no satisface las preguntas de la autoridad. Esto es así de cajón. Hay proyectos históricos, digamos, que tienen 5 o 7 años dando vueltas y hay proyectos que salen en 8 meses. Y vos decís, ¿cuál es la magia? Y la magia es la cantidad de información que le entregaste a la autoridad para que tome la decisión. Claro. Eso es todo. Ahora, te aprueban ese estudio de impacto y te entregan un documento que se llama DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, que tiene parvas de cosas que tiene la empresa de cumplimiento obligatorio, obligatorio. De hecho, todo lo que vos escribís en el estudio de impacto es de cumplimiento obligatorio y los consultores ambientales son responsables solidarios junto con la empresa de ese cumplimiento. Eso está en el código, esta modificación que hubo en la legislación civil. O sea que estás en el horno cuando haces un estudio de impacto y no se cumple con lo que vos dijiste que la empresa tenía que hacer. Digamos, no solo la empresa está en el horno. Las empresas mineras tienen la obligatoriedad de renovar sus estudios de impacto bianualmente. Vos cada 2 años tenés que contarle a la autoridad respecto de lo que dijiste en tu estudio anterior, qué hiciste en esos 2 años que pasaron y qué vas a hacer en los próximos 2 años. Y antes de mover una uña sin aprobación, o que no esté aprobada o explicada en ese estudio que presentaste, tenés que hacer una presentación en la autoridad. Si es una ampliación, bueno, ahí viene una gama infinita de opciones. Si es una actividad que genera distintos impactos a los que vos ya contaste, tenés que hacer otro estudio de impacto. Si esos impactos son más o menos los mismos, podés hacer una ampliación de información. Claro. Pero tiene muchísimas variantes. Eso te obliga a pensar y a negociar, entre comillas, digo, negociar en el sentido de ponerse de acuerdo con la autoridad en las características de un documento que satisfaga lo que ellos necesitan para tomar la decisión y que la empresa también pueda generar esa información suficientemente, digamos. Claro, el documento más las acciones que tienen que realizar de ahí en más. Hay un concepto que es bien interesante, que se lo cuento también en la audiencia, que vos hablabas justamente, la definición de cómo el ambiente estaba previo al proyecto. Exacto. Es la definición de lo que se llama línea de base y todo lo que hoy en día es el monitoreo. Y hoy en día que se habla mucho en los monitoreos participativos, cómo fue evolucionando el tema de justamente definir esa línea de base, cómo se va monitoreando, se va ajustando con inclusive algunos en tu plan de gestión, cuestiones de emergencia, cuestiones de algún cambio que hay, cómo se tienen que informar, Exacto, etcétera, ¿no? exacto. Sí, conocer el ambiente, conocer profundamente este capítulo 1, que yo decía que es el sitio previo a la instalación del proyecto, es fundamental. Es fundamental porque a vos no solo te va a decir dónde podés poner las instalaciones, sino qué podés hacer. Porque a lo mejor vos hiciste un diseño de piletas que está invadiendo una zona de pastoreo. Y es algo que vos no podés ignorar. Entonces, si vos no podés correr la pileta, vas a tener que trabajar con ese pastor
para ver cómo lo compensás, y vas a tener que hacer una medida compensatoria en ese caso, porque Claro. le estás sacando un uso del territorio ancestral que él tiene, y vas a tener que ver la forma de que él pueda seguir haciendo su actividad en otro espacio, o correr las piletas. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, o si vos armás una servidumbre de camino en una zona que también es de pastoreo, vas a tener que negociar con el pastor y capacitar a tu personal para que no se lleve puestas las ovejas, no se lleven puestas las llamas, ser sumamente respetuoso de las actividades que hoy se desarrollan. Es muy gracioso porque a veces te pasa que viene la gente que no conoce la puna, que viene a encarar un proyecto y te dice, pero no hay nada. Y vos vas y empezás a ver un puestito acá, otro puestito allá, un bosteadero, un corral. Y cuando empezás a hacer el mapa con ellos del uso del territorio, Claro, es increíble. Es inmenso. Es inmenso, Claro. es inmenso. Y si bien Salta todavía no tiene, digamos, todo el departamento de los Andes sigue siendo fiscal, a diferencia de Jujuy, que entregó la tierra a las comunidades, hay un uso que hay que respetar. Y sí, en función, no me acuerdo el número de la ley en este momento, pero hay una ley de otorgamiento de los territorios indígenas a las comunidades, es comunitario y ya se avanzó mucho. Por ejemplo, la comunidad de Pocitos ya tiene su zona mapeada y adjudicada, la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes también. Entonces, cuando vos vas a analizar el proyecto en el contexto del espacio, no podés obviar ese mapa. Ese mapa es el punto de partida para tus instalaciones y para lo que vos debés. Es lo que está. Lo que debes manejar territorialmente sí, para que tu proyecto sea viable. Decías que particularmente en la actividad minera está hiperregulada la cuestión del impacto ambiental. ¿Hasta qué punto es necesario que esto sea así? ¿Y hasta qué otro punto ya es una exageración también o un impedimento para el desarrollo de determinados proyectos y cuáles son cumplibles? Porque por ahí uno puede pedir un montón de cosas y no todas son necesarias o algunas son incumplibles directamente. Sí, yo creo que no hay cosas incumplibles. Mira, una ventaja que tiene nuestra provincia, nosotros trabajamos en varias provincias y en general tenemos muy buena relación con la autoridad. No hay forma de que vos trabajes sin relacionarte con la autoridad. Y tenés que entender cómo piensa la autoridad. Entonces, si vos como empresa considerás que te están pidiendo una cosa que es incumplible, tenés la opción de hablar con los técnicos y explicarles por qué no es posible. Y si no es posible ahora, si lo vas a poder cumplir después, o si lo que te están pidiendo verdaderamente no tiene nada que ver y no lo vas a poder hacer nunca. Pero esas son cuestiones que vos tenés que manejar con la autoridad, una por una. En general, nosotros hemos asistido a muchas empresas en proyectos grandes que de hoy ya están en construcción. Bueno, Eramine, Posco, Mariana, próximamente Arli, perdón. Y es así, digamos, vos necesitas manejar la información. Las empresas tienen mayor o menor reticencia en relación a entregar información del proyecto, pero a la corta o a la larga terminan entendiendo que si vos no entregás información suficiente, la autoridad no puede tomar decisiones. Y vos como consultor sos el fusible que está en el medio, digamos. Claro. ¿Y hay burocracia? Porque por ahí escucho la queja mucho, se demora demasiado en aprobarlo, me lo piden que devuelva. Yo te voy a decir, según mi visión, cuál es el problema. El problema fundamental es que la gente que trabaja en las evaluaciones de impacto cobra muy mal. En general la administración cobra muy mal. A mí me pasaba cuando trabajaba en la Secretaría de Ambiente, que trabajé 8 años, los inspectores forestales cobraban 2 mangos. Entonces es muy difícil sostener una actividad de control cuando la gente que trabaja no gana bien, porque
esa gente tiene la cabeza en otra cosa, tiene la cabeza en ver cómo va a ser para sobrevivir. Y no siente que esa actividad sobre la que él está ayudando a tomar una decisión le aporte a su bolsillo, ¿me entendés? Entonces, para mí debería haber un fortalecimiento institucional profundo en ese sentido. De hecho, lo que vos ves hoy es un gran éxodo en todas las secretarías ambientales provinciales hacia las empresas mineras, claro, porque les pagan el triple, 4 veces más. Claro. Es muy loco. ¿Y esto qué significa? Que tiene que ingresar una persona y empieza de nuevo, empieza de cero. Porque no es que él ya, el que se va, le contó hasta dónde leyó y qué es lo que sí. No, empieza de cero. Claro. Entonces estás como refundando otra vez. Los chicos que se pueden pagar a veces no tienen la experiencia suficiente. Entonces eso lleva mucho tiempo. Hoy yo debo decir que la Secretaría le dio una vuelta de tuerca porque si bien no resolvió ese tema de fondo, hay gente en la cabeza de la Secretaría que sí tiene la visión. Entonces, te permite sujetar los proyectos a cláusulas concretas de la DIA. Entonces, a veces el proyecto no está perfecto como ellos quisieran que esté, pero te obligan en la DIA a hacer esto, antes de esto y esto. Claro. Si vos no lo haces, no seguís avanzando. Y está muy bueno, porque eso te permite destrabar financiamiento, por ejemplo. Cuando vos le entregas a tus inversores un proyecto de impacto aprobado, el inversor no va a ir a leer las observaciones del estudio de impacto. Él va a decir, vamos todavía, vamos para adelante, vamos a construir. ¿Me entiendes? ¿O no? Sí. Es más o menos así. Es así. Y la otra cuestión vinculada con las regulaciones que vos me preguntabas es central en el mundo. Cuando vos haces un due diligence de un proyecto, lo primero que ven es la parte ambiental y la parte de comunidades. Entonces, si eso no está acomodado, el proyecto no funciona. De hecho, nosotros lo enfatizamos constantemente. Hacia el tema técnico es solucionable. Lo otro, el llevar el técnico hacia lo social y hacia lo ambiental es la clave de cualquier proyecto. Absolutamente, pero además de una manera seria y continua. Así es. ¿No? Porque nosotros también hemos tenido la experiencia de muchas veces ir al campo o tener las instancias que por suerte existen de las consultas previas libres e informadas, que son bien power, las comunidades se ponen muy filosas. Ajá. Con toda la razón, y en general la tendencia es prometer lo que pidan, lo que quieran, decime lo que querés y yo te lo doy, pero vos sacame. Y no es así, no es así, porque si vos no cumplís con lo que dijiste, deteriora absolutamente tu vínculo con la comunidad y el de las otras empresas. Que terminan pagando los platos rotos de la maldad que vos hiciste o de la tontera que vos hiciste. De la demagogia. El incumplimiento también, ¿no? Exactamente. Entonces, eso las empresas lo están entendiendo hoy. Ajá. Saben que no se joroba con las comunidades y que si comprometes algo, tiene que ser seriamente y continuo en el tiempo. ¿Hay comunidades que no estén en contra del desarrollo de algún proyecto, de algún emprendimiento y que por el contrario estén de brazos abiertos diciendo vengan porque no vamos a tener a lo mejor energía, vamos a tener mejores caminos, vamos a tener conectividad, por ejemplo, desarrollo laboral? Esa visión la tienen todas. Todas. La tienen todas. ¿Cuál es el pero? Y esto voy a ser cruda y cruel. A nosotros nos pasó en una consulta previa en una comunidad que la cacique nos dijo: la empresa me va a tener que perdonar, pero la única oportunidad que yo tengo de sacar a la luz y de demandar estas necesidades que tiene la comunidad es a través de esto. Es a través de la empresa. Cuando yo estuve encerrada en pandemia, las que venían a traerme la verdura, la carne, me preguntaban cómo estaba, me traían la vacuna, el agua, eran las empresas. Entonces critican fuertemente la ausencia del Estado, pero fuertemente. Entonces ellas saben que la empresa no le va a poder hacer una bajada de una línea de 320 a una línea de 33, no lo va a poder hacer la empresa. Pero la forma de visualizar que esa línea de extra alta tensión que pasa por allá es la única posibilidad que tienen de tener
línea, de tener electricidad que no sea a través de un grupo de generación aislada, es esa, ¿me entendés? No tienen otra forma de que los escuchen. Claro. Y lo saben perfectamente, digamos. Bueno, todo ese análisis, hemos hecho hiciste varios análisis. Acá hiciste un análisis sobre las comunidades, el análisis sobre la autoridad, sobre las empresas. Justamente son impactos que hay que analizarlo y ver cómo se gestionan. Así funciona, digamos, analizando la realidad como es, no como debería ser, y a partir de ahí gestionarla. Tal cual. Así es. Así funcionan los informes de impacto ambiental. Vamos a hacer una pausa. Una pausita. Dale. De enseguida volvemos con más minería en positivo. En breve nada más y seguimos charlando. Interesante, la cuestión ambiental vinculada a lo productivo. Continuamos en Minería en Positivo, estamos por FM del Solar 95.9, por www.fmdelsolar.com.ar y a través de nuestras plataformas y canales. En el caso de YouTube y el resto de las plataformas nos buscan directamente como Minería en Positivo en los buscadores respectivos y nos pueden seguir y de esa manera interactuar con nosotros. Así es importante ver que tanto los programas grabados en YouTube para que también puedan verlo con anterioridad. Estamos en el capítulo 34. ¿Verdad? 36 es este 36, o 37 ya. 37. Sí, capítulo 36. Sí, bastante. Bien, sí. Y también tenemos pequeñas pastillas para que puedan extraer algún tipo de concepto que queda dando vueltas y puedan comentarlo. Claro. Estamos con Elisa Cosi, agradecido de que hayas venido. Justamente estábamos conversando, hablábamos del tema principalmente comunidades, las consultas previas, libre e informada, pero eso que es cultural y lo que pasa con las comunidades se mezcla además con la internacionalidad que tiene la minería. Recién estábamos comentando de las empresas chinas, las empresas canadienses, etcétera. Esa mezcla, esa amalgama, digamos, de culturas, ¿cómo se maneja desde el punto de vista de una consultora para lograr que esto funcione? Es complejo, creo, ¿no? Es complicado, es una de las cosas más complicadas, pero bueno, la posibilidad de tener la normativa básica que regula hasta las consultas previas te da como el punto de partida, o no solo el punto de partida, sino el nivel que tenés que tener como de base para trabajar uniformemente, independientemente de si tengas una formación canadiense o china o coreana. Ahora, no te voy a negar que por ahí es más difícil trabajar con algunas empresas porque tiene que ver con la idiosincrasia de ellos. Entonces, por ahí una empresa canadiense ya tiene un montón de normativa y de cuestiones como afines a nuestra legislación, a nuestra forma de encarar los procesos, que es un poco distinto en cuanto a las empresas asiáticas, que tienen otra forma de trabajar porque su idiosincrasia es diferente, porque su manera de encarar los proyectos es diferente, porque ellos lo hacen de otra forma. Ni bien ni mal, pero distinto. Y por ahí, cuando vos pensás bastante distinto, es complicado encauzarte en donde tenés que encauzarte, que es la normativa local. Eso no solo en el tema comunitario, sino hasta en los temas laborales. Absoluto. Cuando vos planteas en un estudio de impacto, bueno, ¿cuál va a ser la carga laboral de las personas? Y sí, 12 horas diarias, no puede ser más de 12 horas diarias. Y algunos te plantean que no, que la gente puede trabajar más horas. Entonces, desde ese tipo de cosas en adelante, son cuestiones que hay que manejarlas y trabajarlas uno a uno, y que hoy ya no vienen tan en crudos, porque en general las empresas tienen sus asesores legales que son nacionales, entonces esas cosas quedan como claramente establecidas desde el momento cero, digamos. Pero es sigue siendo la parte cultural una cuestión que tracciona, sigue siendo un tema, pero bueno, yo creo que el transcurrir del tiempo, en la medida que las empresas tienen sus líderes, sus CEOs, sus personas que toman decisiones localmente, y ellos conocen la pugna y pueden interactuar con la gente y pueden interactuar con la propia autoridad, se van dando cuenta de cómo es esto, digamos, que no es como vos querés que sea, sino que tiene una forma
que hay que respetar y cuidar sobre todo, ¿no? Básicamente eso. ¿Cómo son, para la gente en general, cómo funciona el tema de la consulta libre previa informada? ¿Cómo se está llevando hoy a cabo? ¿Y en qué momento entra una consulta libre previa informada? ¿Y para qué etapa del proyecto, no? Sí, es una discusión. Salta tiene una normativa propia que es una resolución conjunta entre el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Ministerio de la Producción, que está bueno porque te aporta las dos miradas. Hay un protocolo que es del ENOTPO, que es una conjunción de comunidades aborígenes que hace bastantes años tiene ese protocolo, al cual no adhiere la provincia, por eso generó su propio protocolo. Está muy bueno porque es clarificador y además involucra a la autoridad. La consulta previa libre e informada es una responsabilidad del Estado. Claro. La empresa acompaña el proceso, pero no es la mochila solamente de la empresa, como sería en el caso de la audiencia pública. Por ahí se mezclan esas cosas, no se entienden muy bien, pero esto es una carga que tiene el propio Estado en ejecutar. Responsabilidad del Estado. Exactamente. La empresa obviamente quiere que las cosas salgan bien, entonces facilita todo lo que sea posible. ¿Qué es lo que vos visualizás en una consulta previa libre informada? Básicamente el vínculo que construiste con la comunidad. Si vos no tenés un vínculo y una serie de acciones comprometidas y resultados que ya haya visto la comunidad de tu accionar, estás en el horno con papas, porque no lo vas a poder revertir en una reunión, aunque les prometas las el oro y el moro. palmeras de Miami, digamos, no hay forma. La gente entiende claramente cuáles son sus derechos y cuáles son las cuestiones que tienen que estar resueltas en términos de relaciones comunitarias. Entienden también que hay cuestiones estructurales, como decíamos hace rato, que no tienen otro espacio para exponer, entonces esto cobra mucha importancia porque es visualmente receptado por tanto la autoridad de asuntos indígenas como la autoridad de minería, porque confluyen las autoridades en las reuniones. Como les decía, está regulado. La instancia en la que se hace en la práctica es cuando ya el estudio de impacto está casi terminado. ¿Por qué? Porque vos les vas a contar tu actividad. Claro. Si bien no les das detalles del estudio de impacto, que sí es objeto de la audiencia pública, con pelos y señales contar el estudio de impacto, vas a contar lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuáles son los impactos, cómo los manejás a grandes rasgos. Y todo lo que vos le decís a la comunidad está en un escrito que inicia el expediente en asuntos indígenas. Entonces vos no podés contarles otra historia que no sea esta, que es la que está formalizada en el expediente. ¿Cómo se la cuenta, licenciada? ¿Con tecnicismo, porque son necesarios obviamente, o para que la comunidad pueda entender de qué están hablando? Exactamente, ¿no? Esa es la forma. No dejan de hablarse de cuestiones técnicas, pero no al nivel de la audiencia pública con el estudio de impacto y el desarrollo que eso necesita, sino sencillamente que la gente entienda qué es lo que va a hacer la empresa. Hoy ya están hartos de escuchar hablar de litio, ya saben mucho más que capaz que un ingeniero. Tienen en claro cuáles son las metodologías de extracción, las ventajas, las desventajas, el precio del litio. O sea, ya les vas a hablar de una cosa que ellos manejan. También eso es un factor importante porque ya hay un desgaste con tantos proyectos, hay un desgaste en la comunidad, están hartos. Hartos de escuchar y de que les pregunten y que después en muchos casos no haya la respuesta que ellos esperan o que se comprometió. Entonces eso te genera una sobre fricción. todo en los tiempos, ¿no? En los tiempos que siempre se ralentizan. Exacto. Y la gente en general le espera mucho más a corto plazo. Pero bueno, la gente tiene clarísimo que la instancia de la consulta previa es sumamente necesaria y que ellos tienen a las empresas en la mano con eso. Eso está en claro. Están claro las caciques, digo las caciques porque la mayoría son mujeres, pero hay un cacique en el caso de Tolar, que es varón, tienen en claro esta herramienta de
tira y afloje, y han habido ocasiones en que se traba el proyecto y la empresa está obligada a generar información para que la gente libere etapas. Si la gente te dice que no, es no. Aunque no sea vinculante, es no vinculante. Absolutamente. Pero, ¿cómo estés si no tenés el apoyo? Te cortan la ruta, de ahí en adelante lo que quieras. Sí, al fin práctico, digamos, más que consulta es un consentimiento libre, previo, informado, que es la evolución que está teniendo la... De alguna manera realidad. Sí, es una licencia que tenés que tener, más allá de que el papel en lo formal dice que no es vinculante. Dentro de los aspectos positivos del impacto de la actividad minera, en este caso en particular, ¿se ha notado, por ejemplo, el repoblamiento de sectores que antes se habían desarrollado con el tren y ahora ya no, y que generan empleo o por lo menos expectativa? Y por otra parte, el arraigo, ¿no? De que no haya necesidad de emigrar porque se puede encontrar trabajo o desarrollo de forma directa o indirecta a través de la actividad minera en los pueblos más alejados. Sí, eso tiene como varias aristas. Ajá. A nosotros nos ha pasado de que, qué sé yo, por ejemplo, una persona nos llevó un currículum a la oficina de la consultora. Entonces yo lo miro y veo que decía domicilio, no sé, calle tal, en Tolar Grande. Le digo, sos de Tolar. Y me dice, no, en realidad una prima mía, qué sé yo. Y vos decís, bueno, no es así. O sea, debería ser genuino para la gente que está ahí, no para los aprovechadores oportunistas. Eso también ocurre, digamos. Se me fue la otra idea. El tema del arraigo, si es que no hay necesidad de irse ya, la otra cosa, lo ven con expectativa, con esperanza. Hay gente que sí y hay gente que no. Nos ha pasado en ocasión de hacer una línea de base muy profunda para un proyecto grande, nos sorprendió que haya una comunidad en particular donde los jóvenes no quieren ser mineros y tienen otros intereses. Entonces también es una responsabilidad para la empresa que recibe ese resultado, ver, bueno, qué onda, qué quieren hacer, cuáles son las expectativas por fuera de la minería, y estar acompañando ese deseo de esos jóvenes, digamos. Claro. Y tenés en distintas comunidades como distintas posiciones en relación al trabajo. Hay comunidades que quieren ser claramente empleados mineros. Y hay comunidades que quieren ser proveedoras, no quieren ser empleados, quieren dar servicios. Claro. Y vos lo ves en la estructura del pueblo, cómo han empezado un montón de microemprendimientos y que te ofertan un montón de cosas, y vos ves que están inaugurando un comedor, están inaugurando una sala para dormir, que mejoraron las camitas y que mejoraron la calefacción. Y eso está muy bueno. Los camiones aguateros, y que tienen uno y la empresa te dice, bueno, y cuando se me rompe, ¿qué hago con ese si no tengo otro? Y bueno, se ponen de socio con otro que también tiene otro camión. Van encontrándole la vuelta al servicio, ¿no? Pero hay otras comunidades que al contrario no quieren ser... ¿Quieren seguir pastoreando, por ejemplo, o estar viviendo? No necesariamente. ¿Ya no hay esa idea? Eso es una queja de los mayores. Una queja de los mayores. Sí, no es muy de los jóvenes, ¿no? Sí, que los jóvenes, imagínate, los mandás a un puesto a cuidar ovejas, no tienen internet, y hoy los jóvenes tienen una culturización importante, no sé si se llama, ¿cómo se llama eso? No importa, pero vos ves los chicos en San Antonio, los cobres todos con el teléfono. En el mercado con el teléfono, en los pueblos los ves en los lugares donde se da internet con el teléfono. Nos pasó, este año dimos unos talleres de folclore a pedido de la cacique de Santa Rosa de los Pastos Grandes, y los docentes, mirá el comentario que nos hicieron. Los chicos, dice, es la primera vez que vemos que los chicos usan el teléfono buscando una cosa vinculada al taller, la coreografía, cómo era la pollera, el movimiento del pañuelo, no sé qué, o dejan horas el teléfono porque están ensayando una coreo. Estaban fascinados porque le encontraron la vuelta a otra cosa, a otro aspecto de interés, digamos, de los chicos que no tenga que ver con el teléfono. Y usan el teléfono porque no tienen otra cosa que hacer. Andá a pasarte unas horitas
Esperemos que cualquiera de los pueblos. esperemos Claro. que sigan minería en positivo, a ver si pueden empezar a enganchar. Sí, puedan claro, escuchar por algo y supuesto. acerca de la minería. No, Totalmente. pero sí, pasa eso. Sí, se ve que en general todas esas actividades ancestrales, pastoreo y otras cosas, están más focalizadas en la gente mayor, Así es. no tanto en la gente joven. Y bueno, es parte también de la evolución o involución, no sé, es parte del cambio, en definitiva. Tal cual, ahora actividades como la Feria de la Llama hace que eso no se pierda, que tenga otro valor, que incluso se hable genéticamente de los bichos, con un agregado de valor, no solo lo ancestral y cultural, sino un agregado Claro. de valor que tiene un retorno económico, pasa por otro lado Por otro la lado. cosa, sí. Claro. Por último, de mi parte, respecto del otro lado, ¿no? El del lado de las consultoras. Decías, hay muy poco margen para hacer truchos porque ponemos la cara, ¿no? Y somos Así es. responsables solidarios también si las cosas no se dan como se describen, ¿no? En un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. ¿Cómo están normados ustedes? Y si todas están más o menos en pie de igualdad, las consultoras, ¿no? Que se dedican a esto. Mira, hay muy buenos consultores en la provincia, por eso a mí por ahí me enoja cuando algunas de las grandes consultoras que tienen pie en la provincia traen consultores de afuera, o sea, vos no podés traer un consultor de Puerto Madryn a hacer flora en el Salar de Olaroz. Lógico, ¿Me claro. entendés? O en el Salar, Claro, no tiene cualquiera de... sentido. Porque nosotros en la universidad tenemos la carrera de biología, de recursos naturales, hay gente muy formada localmente, además defiendo el compre local a muerte. Entonces, eso me parece una falta de seriedad. Nosotros trabajamos en muchas provincias, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, y donde vamos tenemos consultores locales. Claro. Por ahí hay uno que es el que tiene la visión de la cuestión central del estudio, pero los aspectos locales los hacen consultores locales. Eso es así, porque además son la cara ante la autoridad local. No un teléfono que dice, che, que no te viene nunca la cara, no saben quién sos. Eso no es una forma de trabajar, al menos para nosotros. Pero volviendo a tu pregunta, hay de todo. Hay mucha gente que hace urbano, que hace muy buenos trabajos en lo urbano, y cada vez más gente que intenta meterse en la cuestión ambiental minera. Ese y asociado, si me permiten el chivo, es la única consultora. Te iba a decir, justamente eso, al final te iba a decir eso. Es la única consultora local que tiene certificación de norma ISO 9000 hace muchos años. Se trabaja muy prolijamente en eso, y la tenemos gracias a una exigencia de la provincia de Catamarca, que te exige que los consultores estén certificados. Mira. Le exige a las empresas que los consultores estén certificados. Así que nos metimos en ese barco, y la verdad nos sirvió para ordenarnos un montón. Claro. Entonces tenés procedimientos establecidos para monitoreo, chequeo de vehículos, qué sé yo, un montón de cosas que te ordenan y que te hacen rastreable, digamos, seguible sí. tus procesos, y que si cambias de consultor para ese componente que es flora, el que viene sabe exactamente lo que tiene que hacer porque está tipificado cómo se hace. ¿Entendés? Trazabilidad. La trazabilidad, exactamente. Creo que hay muy buena formación de parte de la universidad y una gran demanda de parte de las empresas mineras. Hubo un boom, nosotros hemos tenido un éxodo de consultores porque no tenemos tampoco sueldos a nivel minero. Claro. Eso es un tema, o sea, lo es para el Estado y lo es para las consultoras también, porque necesitas por ahí renovar gente o empezar a imaginarte estrategias para que el consultor quiera seguir siendo consultor y no empleado de una empresa minera. Así que bueno, yo creo que hay, y en cuanto a normativa, hay sanciones de parte de normativa provincial específica. Si incumplís determinadas cuestiones quedás inhabilitado, tenés que estar en un registro específico, tenés que estar matriculado en el Copaipa, si no, no podés firmar. No tienen colegiatura propia, pero dependen, por ejemplo, del Copaipa. ¿Es así? Por cada profesión. Cada profesión, los abogados en su colegio, los arquitectos en su colegio, los ingenieros en el Copaipa y los afines, todos los afines. Porque ahora es ingeniería, ¿no? En recursos naturales. Exacto. Antes era licenciatura. Exacto. Los geólogos tienen su colegio, bueno, así. Y como la consultora es múltiple profesión, cada uno en su colegio. Cada uno en su colegio. Cada uno en su colegio con la regulación. Sí. Perfecto. Así que bueno, eso está
digamos, tu espada de Damocles es que te inhabiliten como consultor, que ha habido casos. Si sos muy desastroso, la autoridad te detecta, te sanciona y te inhabilita. Ajá. Así que bueno. Bien regulados también, entonces. Sí, hay que tener cuidado, trabajar decentemente. Claro, por bien. supuesto. Bueno, creo que lo has hecho durante mucho tiempo y y aprovecho para que le mandes un saludo a tus socias también, quienes quedaron. Sí, dale. Puedes nombrarla. Es verdad. Sí, a ese consultor. 4 mujeres, dijiste, ¿no? Que lo iniciaron, ¿siguen siendo? La cúpula directiva siguen siendo mujeres, Ajá. ahora son 3. Alejandra Baumgartner es la gerente, Patricia Soria y Vanessa Salen, las dos son ingenieras en recursos naturales, y Alejandra, junto conmigo, somos licenciadas en recursos naturales, somos de la camada previa, no vamos a decir antigua. Las más experimentadas. Las más experimentadas. Aprovechemos para mandarle un saludo a las 3 que están trabajando a full. Un gran saludo, un gran cariño. Y para que todos lo sepan, se llama EC Consultores. Ese consultor. Okay, para que quede bien claro, porque si no, el chivo le parecía pero lateral. No, pero te agradecemos, Después le Elisa. paso el logo, mira. Esto me regalaron para mi retiro. Sí, bien. qué bonito. Es mi nombre en realidad. Sí, ¿Es tu nombre? Sí. Elisa. Claro, Sí, claro, eso, las tal iniciales de cual. tu nombre. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, No, a ustedes. Elisa. La verdad que Un un placer. gusto, un placer. Y seguramente volverás en algún momento y nos contarás Claro. más Bueno, cosas. dale. Más Hay historias, mucho ¿eh? para hablar del tema. Mucho, Muchísimo. sí. Muy interesante ha sido la charla y Bueno, gracias por muchas haber gracias. venido. Un gusto. Agradecemos Por dedicarnos mucho. el tiempo. Bueno, y agradecemos también, como siempre, a nuestros auspiciantes, Así es. Cámara de la Minería, Cámara de Minería, Tamar Tamar Mining y REMSA. y REMSA. Muy bien, y no dejen de buscarnos en las redes sociales, en las plataformas. Allí nos van a encontrar como Minería en Positivo, salvo en OnlyFans. En el resto estamos en todas. Todavía Por no estamos ahora. en Por ahora, después vemos. Gracias, José. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Agustín. hasta la semana Chao, que hasta viene. luego. Nos Chao a encontramos. todos. Chao, chao.